Vamos a seguir adelante, ¿verdad? Con el estudio bíblico de esta noche. Recuerde, estamos aquí en Palabra Viva, Iglesia Cristiana, en la calle Fredericksburg, San Antonio, Texas. Este es nuestro estudio bíblico, lo tenemos cada miércoles. Entonces sean bienvenidos todos los que han llegado en persona y los que han llegado en línea también. Sean bienvenidos con nosotros. Esta noche tenemos también el privilegio de tener a nuestra hermana Blanca, ¿verdad? Blanca Mayorga, que nos va a traer este estudio de esta noche. Ponga atención, abra su corazón, abra su mente, abra todo para que escuche lo que Dios quiere decirles por medio de este estudio. Adelante, hermana. Dios les bendiga en esta noche, hermanos. Pues para mí es un privilegio, ¿verdad?, compartir la palabra del Señor. Dios me llamó hace muchos años, ¿verdad? Y pues es un gozo, es un privilegio, ¿verdad? Y si soy bien honesta, pues les diré que la enseñanza no es mi fuerte, ¿verdad? Yo sé más predicar que enseñar, pero de todas maneras vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Y pues hemos puesto en las manos de Dios este servicio, ¿verdad? Y hemos presentado en sus manos en oración. Y vamos a empezar, ¿verdad?, en esta tarde, en esta noche, este tema que nos va a ocupar ahora, y es creciendo en fe. Y hablar de fe, pues tendríamos mucho que hablar, ¿verdad?, de fe, pero solamente vamos a ver algunas cosas. Y para ello, pues vamos a tener unos versículos claves, ¿verdad?, en Hebreos 11:1, y ustedes pues lo conocen, ¿verdad? Es un texto muy conocido. Hebreos 11:1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y qué bonito, ¿verdad?, es que todos lleguemos a una medida de fe que Dios quiere de nosotros. El otro versículo que yo considero, ¿verdad?, muy importante es Hebreos 11:6, que nos dice, ¿verdad?, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se allega a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, a partir de ahí, de esos dos versículos, vamos a empezar, ¿verdad?, nuestro estudio en esta noche. Pues lo que nosotros sabemos de fe, ¿verdad?, es que la fe es creer en una persona, pero según aquí, ¿verdad?, este versículo es creer en Dios. Y muchas veces, ¿verdad?, nosotros creemos en muchas cosas, ¿verdad? Y toda la gente, si a usted le pregunta allá afuera, ¿tú crees en Dios? Y le van a decir que sí, ¿verdad? Y a veces se creen en algo que a veces no tiene mucho, pues yo me acuerdo, ¿verdad?, en México cuando uno iba, ¿verdad?, al doctor, y luego el doctor hacía una receta y ustedes se acuerdan que en una letra manuscrita, pues nomás unos garabatos así, ¿verdad?, que ni se le entendía nada, y nosotros teníamos fe y pues nomás las de la farmacia le entendían, yo creo, porque pues yo no lo entendía, pero ahí, ¿verdad?, el doctor hacía esa receta y pues nosotros decíamos, ay no, pues con eso nos vamos a curar, ¿verdad? Y pues nomás era la fe de que nos dieran la medicina correcta, ¿verdad?, porque no le entendíamos nada. Pero entonces nosotros, ¿verdad?, vemos que ahora hablar de fe, en lo que nos vamos a enfocar en esta noche, es hablar de la fe relacionado con Dios, ¿verdad? Y sabemos que Dios es un Dios fiel, ¿verdad? El que cree en Dios, pues dice el versículo, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es decir, que Él nos va a responder, que Él nos va a contestar, ¿verdad?, lo que nosotros estamos buscando, lo que nosotros estamos pidiendo. Y empezamos con que las bases de la fe es una parte que ya es de una posición, es decir, nosotros, ¿verdad?, que ya somos hijos de Dios, en San Juan 1:12 y 13, son unos versículos muy conocidos, ¿verdad?, que usted también sabe, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Entonces, pues ahí nos basamos, ¿verdad? Que tenemos fe en Dios porque ya somos hijos de Él, ¿verdad? Y que ahora nosotros tenemos fe en que Él será el que nos va a sostener, el que nos va a dar todo lo que necesitamos. Pero también la fe es más simplemente que creer. Fíjese lo que dice ese versículo de Santiago 2:19. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, pues fíjense, no es que todos, unos creen, otros no. Dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Entonces, la fe es más simplemente que creer. Es un estilo de vida, ¿verdad? De todos los días creer en ese Dios poderoso al que le hemos entregado nuestra vida. También es tener el mismo sentir de Jesús por los necesitados. Eso es tener fe, ¿verdad? De que esas almas que necesitan a Dios, también como Jesús los ama, y pues es lo que decimos todos los domingos, ¿verdad? Nosotros somos una iglesia que ama a las almas que Jesús ama. Entonces eso es tener fe, amar, ¿verdad? Sentir el amor por los necesitados y actuar, ¿verdad? En el mismo poder. También dice que la fe no se basa en decisiones emocionales. Es decir, pues hoy estoy bien contenta y yo creo en Dios porque Él este día me concedió una petición que tenía muchos años. Pero luego pasan unos días, la otra semana y la próxima semana usted se ve algo, ¿verdad? En un apuro, y en ese momento pues no le contesta a Dios, ¿verdad? Tan rápido como usted lo quisiera. Entonces la fe no va a depender de esos momentos emocionales, ¿verdad? De que va a decir, ahorita sí, Dios me contestó y tengo mucha fe. Debemos que tener fe en todo tiempo. Fíjese como en Romanos 4:20 tenemos la historia, ¿verdad? De Abraham. Abraham, pues por eso se le dice el padre de la fe. También se le conoce como el amigo de Dios. Pero Romanos 4:20 al 25 dice unos versículos muy claros, ¿verdad? Vamos a leerlo, dice, hablando de Abraham. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Y si vemos un poquito el contexto de estos versículos, es cuando Dios le pide a Abraham que lleve a su hijo para sacrificarlo. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, Abraham sabía que por Isaac, ¿verdad?, iba a venir la descendencia y que él iba a ser padre de muchas gentes, de naciones, pero pues por Isaac. Pero luego vemos cómo Dios le pide a su hijo, a su único, ¿verdad?, o el hijo de la promesa, o sea, a Isaac. Y es muy larga la historia, ¿verdad? No la vamos a ver toda. Pero yo estaba estudiando estos versículos cuando Abraham va a ir a llevar a su hijo a sacrificarlo, y luego le dice allí a su familia, a sus siervos, ¿verdad? Les dice, yo y el muchacho iremos y adoraremos y volveremos acá. ¿Por qué le dice que volveremos? Pues si iba a dejar a su hijo, ¿verdad?, en sacrificio, diría, volveré acá, ¿verdad? Pero dice, volveremos acá. Entonces ya estaba ahí diciendo con mucha fe que algo iba a pasar, ¿verdad? Que un milagro iba a suceder, o no sabemos, ¿verdad?, qué pensaría, pero él estaba diciendo que iban a regresar los dos. Y yo me sorprendí, ¿verdad?, cuando estudiaba estos versículos, qué fe tan grande, ¿verdad? Y sobre todo también qué obediencia de un padre a quien le pide su hijo, y después de que ya le había dado una promesa, qué fe, ¿verdad?, tan grande de Abraham. Entonces dice que en los últimos versículos dice que
que no solo a él se le es contada por justicia, sino también a nosotros, porque creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Entonces también nosotros deberíamos, ¿verdad?, tener la misma fe que Abraham, y pues tal vez pensamos, no, pues yo no le llegamos ni a los talones, ¿verdad? Porque apenas tenemos algo bien poquito y pues ya nos espanta, ¿verdad? Que las promesas de Dios no se van a cumplir, o que pues muchas cosas vienen a nuestra mente cuando Él ha dicho, ¿verdad?, que fiel es el que os llama, el cual también lo hará. O sea, Dios es fiel a sus promesas y no importa, ¿verdad?, la situación que estamos pasando. No vamos a depender de nuestras emociones, de nuestras circunstancias, vamos a depender de la fidelidad de Dios, ¿verdad? Es lo que Dios quiere, y en esta noche, ¿verdad?, tenemos que aprender a crecer en fe. Y pues tal vez usted pueda decir, pues yo tengo muchos años, ¿verdad?, de conocer a Dios, he crecido bastante. Pues yo quiero decirle, ¿verdad?, que yo, con todo respeto y le doy gloria a Dios, que tengo 40 años, ¿verdad?, posiblemente más de 40 años de servir a Dios, y aún así sigo creciendo y hasta el día que me muera voy a crecer en fe, ¿verdad? Y voy a crecer en una vida mucho más, pues más espiritual, ¿verdad? Que aunque podemos decir que hemos leído la Biblia, que sabemos muchos versículos y todo eso, pero todavía nosotros tenemos necesidad de crecer en la fe, ¿verdad? Y pues, ¿qué más diremos de los que tienen poco tiempo, ¿verdad? De los que tienen 10 años y 5 años, 1 año, pues todavía ellos van a crecer mucho en fe. Pero vamos a ver que pues no todo es pues lo que hemos estado estudiando es acerca de la fe, pero vamos a ver algunos factores que debilitan la fe. Y uno de los factores que debilitan la fe es la falta de comunión, ¿verdad? Porque necesitamos convivir, necesitamos comunicación, necesitamos relacionarnos, ¿verdad? Entonces la falta de comunión unos con otros, ¿verdad? Y pues obviamente la falta de comunión con Jesús, ¿verdad? Porque Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Entonces es importante la comunión con Jesús, ¿verdad? La falta de testimonio. También un creyente tiene que testificar, porque si no testifica, entierra su fe, ¿verdad? Entonces tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Otro factor que puede debilitar la fe es la falta de interés en conocer las Escrituras. Y pues siempre se ha batallado, ¿verdad? Yo tengo muchos años de que la escuela dominical en México se hacía una escuela dominical en la mañana, ¿verdad?, los domingos, y pues venía poca gente, sí venía, pero pues, ¿qué diría? Unos 25, 30 hermanos, ¿verdad? Ya en la noche, que era el culto de alabanza y todo, bueno, pues sí, se llenaba el templo y todo, pero siempre se batalla para que la gente venga a lo que es a una enseñanza, lo que es a un estudio, ¿verdad? En cierta manera, pues a conocer más de las Escrituras. Entonces, el que no tiene interés en conocer las Escrituras, pues no sabe ni cómo y ni cuándo actúa Dios, porque pues no conoce mucho de las Escrituras. Entonces se les insta, se les anima, se les exhorta a que la iglesia venga a los estudios, que venga a conocer, que tenga interés, ¿verdad?, en conocer las Escrituras. ¿Por qué? Porque pues en lo que nos han enseñado, ¿verdad?, y lo que nos ha predicado el pastor, cuando el diablo viene, pues nosotros tenemos la manera de contestarle, ¿verdad? Si oyéramos la voz también, como se nos enseñó el miércoles pasado, ¿verdad? Las voces que a veces escuchamos, nosotros tenemos respuesta, ¿verdad?, si conocemos la Escritura. Fíjense lo que dice Jeremías 23, del 25 al 27. Fíjese lo que dice: yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero? Al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. Eso quiere decir estos versículos, ¿verdad?, que
que pues como se nos ha estado enseñando últimamente, ¿verdad? Que cuidemos, que tengamos cuidado de qué profecías se dan o de qué doctrinas se dan, y solamente lo podemos discernir cuando nosotros conocemos las Escrituras, ¿verdad? Porque ahí dice que hasta el pueblo de Israel se olvidó del nombre de Dios por Baal, porque pues nomás estaban oyendo, ¿verdad? Por oír, y no era verdad, eran falsos profetas. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Tenemos que saber las Escrituras para poder estar listos para cuando hay doctrinas erróneas, poder nosotros diferenciarlas, poder nosotros distinguirlas y darnos cuenta. Y pues hasta ahí tengan en mente los factores que debilitan la fe. La falta de comunión, la falta de testimonio, la falta de interés en conocer las Escrituras y pues oír a falsos maestros. Luego vamos a ver y pues a recordar, si ya lo sabíamos, o aprender que hay enemigos de la fe. Todo el mundo, ¿verdad?, tiene enemigos, aunque uno no los busque, pues de repente, ¿verdad?, por ahí no falta quien. Y el peor enemigo, pues, del cristiano es el diablo, ¿verdad? Pues hay 3 enemigos, ¿verdad?, que es el diablo, el mundo y la carne. Pero ese es otro tema, ¿verdad? Pero lo que vamos a ver es que hay 5 enemigos de la fe. Y tengan en cuenta y anótelos o grábeselos. El primero es suficiencia o jactancia. Este es un enemigo de la fe, ¿verdad? Que usted puede decir, pues como yo ya lo sé todo, pues no necesito saber más. Pero fíjese lo que dice Proverbios 3:5. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No nos debemos apoyar en nuestra propia prudencia, no nos debemos apoyar en los años de experiencia que tenemos, no nos podemos apoyar en los años, ¿verdad?, de que tenemos de conocer al Señor, tampoco. Tenemos que ser humildes y tenemos que confiarnos o fiarnos solamente de Jehová de todo nuestro corazón. Y hay otra cosa, ¿verdad?, de que el pueblo de Israel se envanecía, se jactanciaba, y fue una de las advertencias que Dios le dio a Israel. Deuteronomio 8:17 dice, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. El pueblo de Israel, ¿verdad?, de repente pues estaba en sus buenos tiempos, ¿verdad? Ganaban las victorias, tenían todo, pero Dios les tenía que recordar que pues no se les fuera a meter, ¿verdad?, o a subir los humos, como se dice, y fueran a decir, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. ¿Por qué no? Porque Dios era el que los daba victoria, porque Dios era el que los sacaba adelante, porque Dios era el que los ayudaba, ¿verdad?, en todo momento. Entonces, tenían que reconocer, hay esos versículos de Deuteronomio, dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Entonces, es un buen recordatorio para nosotros, ¿verdad? No creernos, ¿verdad?, que todo lo podemos. Hay otro enemigo de la fe que es el temor. Y pues a todos en algún momento nos pasa eso, ¿verdad? Nos atemorizamos. Y la Biblia dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Entonces vamos a decirle adiós al temor, ¿verdad? Y si por ahí viene, pues como alguien ha dicho, ¿verdad? Pues alguien ha dicho, ¿verdad? No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan un nido. Puede venir, ¿verdad?, un pensamiento de temor, pero no vamos a atesorarlo, no vamos a anidarlo ahí, ¿verdad? Vamos pues aventarlo, ¿verdad? A alejarlo de nosotros, porque la promesa es que Dios está con nosotros, ¿verdad? Entonces el temor es un enemigo de la fe, pero no vamos a adueñarnos de ese temor. Otro enemigo es buscar gloria personal. Y pues sí, ¿verdad? A veces se busca la gloria personal, pero siempre eso no está bien. Dice la Biblia en Juan 5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Entonces,
es un enemigo terrible, ¿verdad? Buscar gloria personal. Tenemos que darle toda la gloria a Dios, ¿verdad? Solo Él la merece. Hay otro enemigo de la fe que es la duda. Y pues también está difícil, ¿verdad? Porque a veces podemos ver que Dios ha hecho muchos milagros, ¿verdad? Antes, yo tengo muchos testimonios, ¿verdad? En mi vida, cómo Dios ha obrado, cómo Dios ha suplido. Y de repente digo, si tengo una necesidad, ¿cómo le iré a hacer? Y luego me recuerdo, pues si Dios me ha dado tantas cosas y me ha suplido de las maneras más extraordinarias, ¿qué acaso no es el mismo Dios? Entonces, no hay por qué tener duda, ¿verdad? Dice Santiago 1:6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Hasta el 8 dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Entonces tenemos que pedir con fe. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y por último, ¿verdad? El otro enemigo de la fe es la culpa, ¿verdad? Y podemos estar pensando en que, pues sí, estamos pensando que fuimos muy pecadores y pues sí lo fuimos, que ofendimos mucho a Dios y sí lo ofendimos, pero ya no es una culpa que deberíamos de cargar nosotros, porque ya Jesucristo nos perdonó, ¿verdad? Alguien dijo, ¿verdad? Cuando el diablo venga a recordarte de tu culpa, pues tú recuérdale de su futuro, cómo le va a ir, ¿verdad? En el futuro. Entonces nosotros no tenemos por qué tener culpa y pensar en que Dios no nos ha perdonado. Si Él ya lo hizo, ¿verdad? Él nos perdonó y ahora somos nuevas criaturas, ¿verdad? No tiene por qué haber culpa en nuestro corazón. Por último, ¿verdad? Vamos a ver lo que Jesús dijo acerca de la fe. Y pues Jesús dijo mucho, ¿verdad? En Mateo, en Marcos, en Lucas. Habló mucho acerca de la fe y de muchos milagros, ¿verdad? Pero solamente quiero pedirles, ¿verdad? Que en Lucas 7, 9 al 10, dice que un milagro grande, ¿verdad? Que ocurrió con el siervo de un centurión y que este centurión no quería que Jesús llegara hasta su casa. Dijo, solamente di la palabra y mi criado sanará. En Lucas 7, 9 al 10 dice, al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y el 10 dice, bueno, con eso está suficiente, ¿verdad? Porque ahí dice que ni aún en Israel había hallado tanta fe. Entonces tenemos que tener fe. Jesús habló acerca de eso, que quería ver fe en todos, ¿verdad? A los que él le hablaba, con los que él le escuchaban, pues quería ver fe como la que veía en este hombre, ¿verdad? Y muchos relatos, ¿verdad? Historias, milagros que Jesús hizo y siempre quería ver la clase de fe que veían esas personas. Pero luego, ¿verdad? También habló acerca de que pues hay poca fe, como les decía hace rato, hay temor y hay duda. En Mateo 6:30 nos habla unos versículos muy hermosos, ¿verdad? Que dice, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? En otras palabras, ¿verdad? Si Dios siempre tiene cuidado de su naturaleza, de la hierba, que sí, que pues se seca, como ahorita que está bien seco, ¿verdad? Porque no llueve, y ya es echada al fuego, ¿verdad? Y arde, dice, pero Dios la viste, ¿verdad? Cuando vuelve a renacer en la primavera y todo eso, dice, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Y son los versículos que continúa el versículo que dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿verdad? Y todas estas cosas os serán añadidas. Hablando de la provisión que Dios nos da, ¿verdad? De la provisión que siempre podemos encontrar en Él. No podemos, ¿verdad? Estar pensando en qué va a ser mañana y qué va a ser el próximo año. Dice la Biblia, ¿verdad? Que
no os afanéis por el mañana, porque cada día traerá su afán. Basta cada día su propio mal. A veces estamos con el problema de hoy, pero ya estamos pensando en el de la próxima semana. A lo mejor ni va a haber y nosotros ya estamos pensando, ay, ¿qué me irá a pasar, verdad? Ay, ¿cómo iré a batallar? ¿O qué me irá a faltar? A lo mejor todo va a estar bien, pero pues ya nosotros lo estamos casi que premeditando, ¿verdad? Que va a suceder. Entonces, nosotros debemos tener fe porque el que nos provee es el Dios todopoderoso, ¿verdad? El Dios que tiene a su disposición todo, ¿verdad? Porque es el dueño del oro y de la plata. Entonces a nosotros no nos va a faltar absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Entonces, ¿verdad? Vamos a pensar en que no debemos tener ese afán por el mañana. Yo sé, ¿verdad? Que pues es normal, ¿verdad? Que siempre pues, nos preocupemos, pero no de tal manera que, ¿verdad? Que nos paniquemos, como se dice, ¿verdad? Como pensando, ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando pues no, pues hay serenos, tranquilos, ¿verdad? Dios es un Dios que tiene todo en sus manos. Por último, ¿verdad? Los discípulos estaban asustados por una tormenta y pues uno también se asusta, ¿verdad? Una tormenta que venga de hielo, de aire, un huracán o lo que sea, pues también uno se espanta. No me va a dejar mentir que no nos espantamos, ¿verdad? Que sí. Y Jesús en esta ocasión, ¿verdad? Dice la Biblia que iban a cruzar, ¿verdad? Al otro lado, de repente se vino una tormenta y pues Jesús iba durmiendo y los discípulos van, ¿verdad? Y lo mueven, ¿verdad? Lo despiertan. Y Jesús les dice, Mateo 8:26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Qué bonito, ¿verdad? Es pensar en que cuando todo se pone oscuro, ¿verdad? Cuando se presagia una tempestad y que luego se pasa, todo es bien bonito, ¿verdad? Y todo esto se puede ilustrar en nuestra vida, ¿verdad? Como cristianos, a veces estamos bien tranquilos, pero de repente, ¿verdad? Se viene la tormenta, de repente, ¿verdad? Vienen los problemas, sale apenas de uno cuando llega el otro, ¿verdad? Vienen tantas cosas a la vez que uno dice, pues ahora sí creo que sí, me voy a ahogar, ¿verdad? A veces uno piensa que ya no hay salida, pero ahí está, ¿verdad? Jesucristo, que dice la Biblia que Él reprendió al mar y se hizo grande bonanza, ¿verdad? Que dijo en otro de los evangelios, dice, calla, enmudece. Y entonces nosotros también tenemos que tener esa confianza, ¿verdad? Cuando esa tormenta se levante, cuando esos vientos sean contrarios, cuando todo lo que venga a nuestra vida sean adversidades y solo adversidades, tenemos que tener fe en ese Jesús poderoso que se levanta y que dice a todo lo que nos pues todo lo que nos aflige, a todo lo que nos asusta, ¿verdad? Calla, enmudece y todo se vuelve en calma, todo se vuelve tranquilidad y nosotros somos libres, ¿verdad? De ese temor, de esa ansiedad, de esa preocupación, porque Jesús es el que tiene el control de todo. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Es pensar en todo lo que hemos visto en esta noche. Pero yo les quiero recordar, ¿verdad? Que de este estudio tenemos que aprender algo que vamos a practicar en nuestras vidas. Y pues empezando, somos hijos de Dios, ya lo vimos, ¿verdad? A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces debemos tener fe en nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Todos los papás cuidan a sus hijos, todos los papás se preocupan por sus hijos, todos los papás, ¿verdad? Piensan en ellos, en lo mejor para ellos. Y nosotros tenemos a nuestro Padre Celestial que siempre está cuidando de nosotros, que siempre está vigilando, que siempre está al pendiente de lo que nos pueda pasar y nos defiende y nos protege, ¿verdad? También nuestra fe tiene que ser fortalecida, pero fíjese bien, ¿por qué medios? Por medio de la comunicación, ¿verdad? De la comunión con Él, por medio de la oración y por medio de la palabra de Dios. No es que la fe va a ser fortalecida automáticamente, no. Tenemos, ¿verdad?, que aprender a tener comunión con Dios. Tenemos que
orar, ¿verdad? Tenemos que orar y sobre todo tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Si usted quiere verdaderamente que su fe sea fortalecida, tenemos que hacer estas tres cosas, ¿verdad? Comunión, oración y palabra de Dios. También tenemos que estar vigilantes contra los enemigos de la fe, los que ya mencionamos. A ver, mencióneme uno, a ver si se acuerdan de uno. El temor, el orgullo, el pecado, ¿verdad? O la duda, la culpa, ¿verdad? También. Entonces tenemos que estar vigilantes contra los enemigos de la fe. Y yo les invito, ¿verdad? En esta tarde que usted medite, ¿verdad? Cuánto ha crecido su fe, pero todavía puede crecer más, ¿verdad? Todavía puede crecer más su fe y sobre todo podemos experimentar la fidelidad de Dios cuando nuestra fe va creciendo, ¿verdad? Yo le doy gracias a Dios porque Él me ha enseñado tantas y tantas cosas que he pasado por tanto y que a veces me recuerdo y digo, pues si viene algo más peor, ya, ¿qué más puede pasar de todo lo que he pasado? Pero pues quién sabe, ¿verdad? Yo no me voy a confiar, yo solamente me confío en Dios, que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Si lo hizo antes, lo va a hacer ahora y lo hará siempre, ¿verdad? Su fidelidad sigue, ¿verdad? Como cantábamos hace unos momentos. Yo les invito a que se pongan de pie. Yo sé que están